Mi padre me traicionó con la hermana de mi mamá muerta. Intentaron echarme de mi casa, pero mi abuelo llegó con documentos legales que los destruyó y expuso su infidelidad antes de que ella muriera. Tengo 17 años. Vivo en la casa donde crecí. Y hace como 6 meses mi mamá murió de cáncer después de años luchando contra esa mierda, y lo que pasó después básicamente destruyó cualquier relación que tuviera con mi papá y con media familia de mi mamá. No sé ni por dónde empezar con esto, la verdad, porque todavía me cuesta procesar todo lo que pasó, pero supongo que debería empezar por el final de la vida de mi mamá, cuando las cosas ya estaban muy mal. Mi mamá estuvo enferma como 4 años, tal vez 5. No recuerdo exactamente cuándo empezaron los síntomas, pero sí recuerdo cuando le diagnosticaron cáncer de páncreas. Yo tenía como 13 años. Mi papá trabajaba todo el día. Él era el único que traía dinero a la casa porque mi mamá tuvo que dejar su trabajo cuando empezó la quimioterapia y básicamente yo me convertí en su cuidador principal. Suena raro decirlo así, tipo, yo era un niño cuidando a su mamá enferma, pero así fue. Yo le preparaba la comida, la ayudaba a bañarse cuando estaba muy débil, le daba sus medicinas, me despertaba en la noche cuando ella tosía o vomitaba, y mi papá llegaba del trabajo como a las 8 o 9 de la noche y se iba directo a dormir. No lo culpo completamente, supongo, porque estaba trabajando como 12 horas al día para pagar los tratamientos y las cuentas, pero al mismo tiempo sentía que estaba solo en esto. ¿Me explico? Como que mi mamá y yo éramos un equipo, y mi papá estaba en otro mundo. Los últimos 6 meses de vida de mi mamá fueron los peores. Ya no podía levantarse de la cama, había perdido como 30 kilos, y yo sabía que se estaba muriendo aunque nadie me lo dijera directamente. Ella sabía que se estaba muriendo también, obviamente, y empezó a tener estas conversaciones raras conmigo, donde me decía cosas como, Tyler, tú sabes que esta casa es tuya, ¿verdad? Y yo le decía, mamá, no hables así, vas a estar bien, porque no quería aceptarlo, pero ella insistía, me decía, escúchame, esta casa es tuya, tu abuelo me la regaló cuando te tuve, está a tu nombre, y si algo me pasa a mí, tu abuelo es el guardián legal hasta que cumplas 18. Y yo solo asentía porque no quería discutir con ella, pero tampoco entendía realmente por qué me estaba diciendo todo eso. Mi mamá murió un martes en la mañana, como a las 6 am. Yo estaba dormido en el sofá de su cuarto porque había estado cuidándola toda la noche, y de repente me desperté porque todo estaba muy silencioso. Fui a su cama, y ya no estaba respirando. Llamé a mi papá que estaba en su cuarto, y él llamó a los paramédicos, pero ya era tarde, ella ya se había ido. El funeral fue como 4 días después, y juro que fue uno de los peores momentos de mi vida, tipo, ver a mi mamá en ese ataúd, verla tan pequeña y frágil, rodeada de flores y con toda la familia llorando. Mi tía Beverly, la hermana de mi mamá, estuvo ahí llorando como si fuera la persona más afectada del mundo, abrazando a mi papá, consolándolo, y en ese momento no pensé nada raro. O sea, era normal que estuviera ahí, era su hermana, pero mirando hacia atrás debía haberlo visto venir. Pasaron como 2 semanas después del funeral y mi papá empezó a actuar diferente. No sé cómo explicarlo exactamente, pero era como si estuviera más alegre, más animado, tipo, su esposa acababa de morir y él estaba silbando mientras se preparaba el café en la mañana. Yo todavía estaba destruido. Lloraba todas las noches. No podía ni comer bien, y él estaba ahí como si nada hubiera pasado. Y entonces un día, como 3 semanas después de que mi mamá muriera, me dijo que necesitábamos hablar. Nos sentamos en la sala y me dijo, Tyler, sé que esto va a sonar raro, pero necesito que me escuches. He estado saliendo con Beverly, tu tía, y creo que es lo mejor para los dos porque ambos estamos pasando por lo mismo y nos entendemos. Me quedé ahí sentado sin poder creerlo, tipo, ¿en serio me está diciendo esto? 3 semanas después de que mi mamá muriera, la hermana de mi mamá, le dije que estaba enfermo, que cómo podía hacer algo así, que mamá apenas había muerto, y él ya estaba con su hermana, y él se puso a la defensiva diciendo que yo no entendía, que él también estaba sufriendo, y que Beverly lo entendía de una manera que yo no podía. Yo le dije que no iba a aceptar eso, que era una falta de respeto a mi mamá, y él me dijo que yo era muy joven para entender las cosas de adultos y que tenía que aceptarlo porque él era mi padre. Básicamente me dijo que me callara y que aceptara la situación. Desde ese día la relación entre nosotros se volvió horrible. Tipo, yo apenas le hablaba, comía solo en mi cuarto, evitaba estar en la misma habitación que él, y él tampoco hacía ningún esfuerzo por arreglar las cosas. Como un mes después, mi tía Beverly empezó a venir a la casa más seguido.
Al principio, era solo para visitar, o eso decían, pero luego empezó a quedarse a dormir, y un día llegué de la escuela y vi que tenía maletas en la entrada. Le pregunté a mi papá qué estaba pasando, y me dijo que Beverly se iba a mudar con nosotros, que él la había invitado a vivir aquí porque era lo que tenía sentido. No me preguntó mi opinión, no me dio aviso previo, simplemente lo hizo. Beverly se instaló en el cuarto principal, el cuarto donde mi mamá había muerto hace literalmente 2 meses, y eso me pareció lo más asqueroso del mundo. Empecé a pasar más tiempo fuera de la casa, en casa de amigos, en la biblioteca, donde fuera, porque no soportaba estar ahí con ellos dos actuando como si fueran una pareja normal y feliz. La cosa empeoró cuando la hija de Beverly, mi prima Melissa, también se mudó a la casa. Melissa tenía 19 años. Había dejado la universidad porque decía que no era para ella, y aparentemente necesitaba un lugar donde quedarse. La casa tenía 3 cuartos, el principal, donde estaban mi papá y Beverly, mi cuarto, y un cuarto de huéspedes que mi mamá usaba como oficina. Mi papá me dijo que Melissa iba a tomar el cuarto de huéspedes, y yo no pensé mucho en eso al principio, tipo, bueno, otro problema más para la lista. Pero luego las cosas se pusieron realmente serias. Como 2 semanas después de que Melissa se mudara, mi papá me llamó a su cuarto y me dijo que necesitábamos tener otra conversación. Beverly estaba ahí también, sentada en la cama con esa cara de satisfacción que me daban ganas de borrarle a golpes. Mi papá me dijo, Tyler, ya tienes casi 18 años. Creo que es momento de que empieces a vivir solo, a ser independiente, y como Melissa necesita más espacio y nosotros queremos tener privacidad, creo que lo mejor es que busques otro lugar donde vivir. Me quedé ahí parado sin poder creerlo, tipo, me está corriendo de mi propia casa, la casa donde crecí, la casa donde mi mamá murió. Le dije que esto era mi casa, que yo había vivido aquí toda mi vida, y él me dijo que técnicamente la casa estaba a su nombre y que él podía decidir quién vivía aquí y quién no. Beverly añadió algo como, cariño, esto es por tu bien, necesitas aprender a valerte por ti mismo, y yo solo la miré con tanto odio que creo que hasta ella se asustó un poco. Le dije a mi papá que no me iba a ir, que esta era mi casa tanto como la de él, y él se enojó de verdad, tipo, empezó a gritar diciendo que yo era un malagradecido, que él había trabajado toda su vida para mantener esta casa, que yo no contribuía con nada, y que si no me gustaba que me fuera de una vez. Beverly intentó calmarlo, pero de una manera muy falsa, como tocándole el brazo y diciéndole, amor, cálmate, déjame hablar con él. Y ella me dijo con esa voz dulce y falsa que me daban ganas de vomitar, Tyler, entiendo que esto es difícil para ti, pero piensa en tu futuro, en tu independencia. Hay programas de asistencia para jóvenes que pueden ayudarte a conseguir un apartamento. Básicamente me estaba diciendo que me largara y que buscara ayuda del gobierno o algo así. Les dije que no me iba a ir, y me fui a mi cuarto. Esa noche no pude dormir. Estaba demasiado enojado y asustado al mismo tiempo, tipo, ¿qué iba a hacer si realmente me echaban? No tenía dinero, no tenía trabajo, todavía estaba en la preparatoria, y todos mis amigos vivían con sus padres, así que no podía quedarme con ellos a largo plazo. Empecé a pensar en irme a vivir con alguien de la familia. Pero la verdad es que no tenía muchas opciones. Mis abuelos paternos ya habían muerto. Y del lado de mi mamá solo conocía a mi abuelo, el papá de mi mamá, pero él vivía como a 3 horas de aquí, y no lo había visto mucho desde el funeral. Al día siguiente mi papá me dio un ultimátum. Me dijo que tenía una semana para encontrar otro lugar donde vivir, o él llamaría a la policía para que me sacaran por la fuerza. Una semana. Después de todo, lo que había hecho por mi mamá. Después de cuidarla durante años mientras él trabajaba, después de ser el que la vio morir, me estaba dando una semana para largarme de mi casa. Yo estaba devastado, no sabía qué hacer, y empecé a empacar algunas cosas en una mochila pensando que tal vez tendría que dormir en la calle, o en un refugio, o algo así. Estaba en mi cuarto tirando ropa en la mochila cuando Melissa tocó la puerta y entró. Melissa y yo no habíamos hablado mucho desde que se mudó, tipo, nos saludábamos en el pasillo y ya, pero ella entró a mi cuarto ese día, y cerró la puerta detrás de ella. Se veía nerviosa, como asustada, y me dijo en voz baja, Tyler, tengo que darte algo, pero no puedes decirle a nadie que te lo di. ¿Me prometes que no vas a decir nada? Yo estaba confundido, pero le dije que sí, y ella sacó un sobre de su bolsillo y me lo dio. Era un sobre blanco, como los que se usan para las cartas, y tenía mi nombre escrito en la letra de mi mamá. Melissa, me dijo.
Tu mamá me dio esto como 2 semanas antes de morir. Me dijo que si algo pasaba y tu papá intentaba echarte de la casa, te diera esto. Yo no sabía qué decir. Solo tomé el sobre, y Melissa se fue del cuarto rápidamente, como si tuviera miedo de que alguien la viera conmigo. Abrí el sobre con las manos temblando, y adentro había una carta de mi mamá. La letra era medio temblorosa. Se notaba que la había escrito cuando ya estaba muy débil, pero pude leerla perfectamente. La carta decía algo así como: Tyler, mi amor, si estás leyendo esto es porque las cosas pasaron exactamente como yo temía. Sé que tu papá va a intentar quedarse con la casa y echarte, y sé que probablemente va a estar con Beverly porque yo los vi coqueteando hace meses cuando él pensaba que yo estaba dormida por las medicinas. No te sorprendas, mi amor. Yo sabía lo que venía. Pero escúchame bien. Esta casa es tuya. Tu abuelo me la regaló cuando naciste, y siempre ha estado a tu nombre. Tú, papá, no tiene ningún derecho legal sobre ella. Yo cambié la guardianía legal de la casa. Originalmente era tu papá quien iba a ser el guardián hasta que cumplieras 18. Pero lo cambié a tu abuelo hace 3 meses, porque sabía que no podía confiar en tu papá. Llama a tu abuelo. Su número está al final de esta carta, y dile lo que está pasando. Él tiene todos los documentos legales, y él te va a proteger. Te amo más que a nada en el mundo, y lamento no poder estar ahí para defenderte yo misma. Mamá. Me puse a llorar leyendo esa carta. Lloré como no había llorado desde que ella murió. Mi mamá lo había sabido todo este tiempo. Había sabido que mi papá la iba a traicionar, que iba a intentar robarme la casa, y ella me había protegido incluso después de muerta. Y al mismo tiempo estaba furioso, furioso con mi papá, furioso con Beverly, furioso con el mundo entero. Pero también sentí un alivio enorme porque ahora tenía una manera de defenderme. No estaba completamente indefenso como pensaba. Llamé a mi abuelo esa misma noche desde mi celular, escondido en mi cuarto para que mi papá no me escuchara. Él contestó después del segundo timbre, y cuando le expliqué lo que estaba pasando, se puso furioso. Nunca lo había escuchado tan enojado. Me dijo que no hiciera nada, que no le dijera nada a mi papá todavía, y que él venía para acá con su abogado al día siguiente. Mi abuelo es bastante rico, o sea, tiene una empresa de bienes raíces o algo así, y siempre ha tenido buenos abogados. Y esa noche me dijo algo que nunca voy a olvidar. Me dijo: Tyler, tu mamá fue mi única hija, y yo no voy a dejar que ese hijo de puta te quite lo que ella te dejó, confía en mí. Y yo le creí. Al día siguiente, llegó mi abuelo con su abogado como a las 3 de la tarde. Yo estaba en la escuela cuando llegaron, pero Melissa me mandó un mensaje diciéndome: tu abuelo está aquí con un hombre de traje y tu papá está pálido. Creo que están en problemas. Salí de la escuela antes de que terminaran las clases. Ni siquiera pedí permiso, solo me fui. Y cuando llegué a la casa había un carro que no conocía estacionado afuera, un Mercedes negro que supuse era del abogado. Entré a la casa, y mi abuelo estaba sentado en la sala con un hombre como de 50 años con traje y portafolio, y mi papá y Beverly estaban sentados en el sofá viéndose como si fueran a vomitar. Mi abuelo me vio entrar y me hizo una señal para que me sentara al lado de él. El abogado empezó a hablar, sacó un montón de papeles de su portafolio y empezó a explicar la situación legal. Dijo que la casa había sido un regalo de mi abuelo a mi mamá cuando yo nací, que estaba a mi nombre con mi mamá como guardiana legal hasta que cumpliera 18, y que hacía 3 meses mi mamá había cambiado legalmente la guardianía de mi papá a mi abuelo. Mostró los documentos, copias certificadas de la escritura de la casa, de los cambios de guardianía, todo. Mi papá intentó decir que eso no era posible, que la casa era suya, que él había pagado el mantenimiento todos estos años, y el abogado le dijo que eso no importaba, que la casa nunca había sido suya legalmente, que pagar el mantenimiento no le daba ningún derecho de propiedad. Beverly estaba ahí callada, viéndose cada vez más enojada, y yo me di cuenta en ese momento de que ellos habían planeado todo esto. Se habían juntado pensando que podían quedarse con la casa y sacarme como si yo fuera basura. Mi abuelo le dijo a mi papá: tienes un mes para salir de esta casa, tú y tu novia, o los saco legalmente. Si intentas causarle cualquier problema a Tyler, si intentas llevarte cualquier cosa que no sea exclusivamente tuya, voy a hacer que te arresten. Esta casa pertenece a mi nieto, y ustedes no tienen ningún derecho a estar aquí. Mi papá se puso rojo. Empezó a gritar que esto era injusto, que él había trabajado toda su vida para mantener esta casa, que yo era un malagradecido, y mi abuelo simplemente se levantó y le dijo:
Mi hija murió cuidada por tu hijo de 17 años mientras tú estabas cogiendo con su hermana, así que no me vengas a hablar de injusticia. Ese comentario dejó a mi papá sin palabras. Literalmente se quedó callado con la boca abierta, y Beverly empezó a llorar diciendo que eso no era cierto, que ellos habían empezado su relación después de que mi mamá muriera. Ahí fue cuando Melissa, que había estado parada en la entrada de la sala viendo todo esto, habló por primera vez. Dijo: Mamá, deja de mentir. Yo los vi besándose en el carro como 2 meses antes de que mi tía muriera, y tú me dijiste que no le contara a nadie. Beverly la miró con tanto odio que pensé que la iba a matar ahí mismo, tipo, nunca había visto a alguien tan furioso. Se levantó del sofá y le dio una cachetada a Melissa tan fuerte que el sonido resonó en toda la sala. Melissa se quedó ahí con la mano en la mejilla, llorando, y yo me levanté instintivamente para defenderla, pero mi abuelo me detuvo. El abogado le dijo a Beverly que acababa de cometer asalto frente a testigos, y que Melissa tenía todo el derecho de llamar a la policía, y Melissa sacó su celular y llamó a la policía ahí mismo. Beverly empezó a suplicarle que no lo hiciera, que ella era su mamá, que solo estaba enojada, pero Melissa le dijo algo que me dejó helado. Le dijo: Tú no eres mi mamá. Una mamá no le pega a su hija por decir la verdad, y tú sabías que lo que estaban haciendo estaba mal y no te importó. Vete a la mierda. Llegó la policía como 20 minutos después, tomaron declaraciones, y se llevaron a Beverly detenida por asalto doméstico. Mi papá intentó defenderla, pero el abogado de mi abuelo le advirtió que si seguía intentando interferir, él también podría tener problemas legales. Beverly pasó la noche en la cárcel y Melissa no retiró los cargos. De hecho, dijo que quería obtener una orden de restricción contra su mamá porque le tenía miedo. Mi papá se quedó en la casa esa noche, pero no me habló, no me miró, nada, solo se encerró en su cuarto. Yo me quedé en la sala con mi abuelo y Melissa, los tres sentados ahí procesando todo lo que había pasado. Y mi abuelo me abrazó y me dijo que todo iba a estar bien, que él no iba a dejar que nadie me hiciera daño. Los siguientes días fueron raros. Beverly salió de la cárcel al día siguiente, pero no podía acercarse a Melissa por la orden de restricción temporal. Así que se fue a vivir a un hotel, o algo así, no sé. Mi papá empezó a empacar sus cosas, no tenía otra opción. El abogado le había dejado muy claro que, si no se iba voluntariamente, lo iban a sacar con una orden judicial. Melissa se quedó en la casa conmigo y con mi abuelo, dijo que no quería volver con su mamá nunca más, y mi abuelo le dijo que podía quedarse el tiempo que necesitara. Yo le agradecí a Melissa por lo que había hecho, tipo, si ella no me hubiera dado esa carta, y si no hubiera admitido lo de mi papá y Beverly, yo probablemente estaría viviendo en la calle ahora mismo. Ella me dijo que había querido decir algo desde hace mucho tiempo, pero que tenía miedo de su mamá, pero que cuando vio que me querían echar no pudo quedarse callada. Mi papá se fue de la casa como 2 semanas después. No se despidió de mí, no me dijo nada, simplemente empacó sus cosas y se fue. Escuché que se fue a vivir con Beverly a otro estado. No sé exactamente dónde, y la verdad no me importa. No he hablado con él desde entonces. Han pasado como 6 meses y no he recibido ni un mensaje ni una llamada, nada. Parte de mí todavía está enojado con él, obvio, pero otra parte solo siente como una tristeza profunda, tipo, este era mi papá, el hombre que se supone que debía protegerme, y me traicionó de la peor manera posible. Mi abuelo se mudó a la casa conmigo. Dijo que no iba a dejarme solo siendo menor de edad todavía. Cumplo 18. En como 3 meses, y entonces voy a tener control legal completo de la casa. Pero hasta entonces, mi abuelo es mi guardián legal, y también el guardián de la casa. Melissa sigue viviendo aquí también, está buscando trabajo, y dice que quiere ahorrar para eventualmente conseguir su propio lugar. Pero por ahora, estamos los tres aquí, y la verdad es que no me molesta, tipo. Ella es la única prima que realmente se portó bien conmigo y siento que le debo mucho. Mi abuelo me está pagando terapia porque dice que necesito procesar todo lo que pasó, y supongo que tiene razón. Todavía tengo pesadillas donde mi papá me está echando de la casa o donde mi mamá está muriendo otra vez. La semana pasada estaba limpiando el cuarto de mi mamá, su antigua oficina, tratando de organizar sus cosas porque todavía no había podido tocar nada de ahí, y encontré una caja con fotos viejas de cuando yo era bebé. Había una foto de mi mamá cargándome en el hospital el día que nací, ella, viéndose tan joven y feliz, y mi papá al lado sonriendo también. Y me puse a pensar en cómo las cosas cambian. Tipo, en esa foto ellos se veían como una pareja feliz,
como unos padres que amaban a su hijo. Y ahora mi mamá está muerta, mi papá me traicionó, y yo estoy aquí, básicamente solo excepto por mi abuelo y Melissa. No sé qué voy a hacer cuando cumpla 18. Probablemente voy a seguir viviendo aquí porque es mi casa y porque tiene todos los recuerdos de mi mamá, pero al mismo tiempo a veces siento que quiero vender todo y empezar de cero en otro lugar donde no tenga que recordar todo esto todos los días. Mi abuelo me dice que no tome decisiones importantes hasta que esté más estable emocionalmente, y creo que tiene razón. Por ahora estoy enfocándome en terminar la preparatoria. Tengo como 6 meses más antes de graduarme, y después voy a ver qué hacer con mi vida. Melissa me dice que soy fuerte por haber pasado por todo esto, pero la verdad no me siento fuerte, me siento cansado y triste y enojado la mayoría del tiempo. Pero supongo que estoy aquí, estoy vivo, tengo un techo sobre mi cabeza que es legalmente mío, y tengo a algunas personas que realmente se preocupan por mí. Y eso tiene que ser suficiente por ahora, ¿no?